What was the verses again? 13 through 21. 13 a 21, vamos a leerlo solo en español. Dice Mateo 14, 30 a 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. So the title of the message tonight is this: Christ-like compassion. El título del mensaje es Compasión como Cristo. But I'd like to tell you a story about while I was at Heartland Baptist Bible College in Oklahoma City. Quiero contarles una historia cuando yo era alumno en el Instituto Bíblico de Heartland. Now, whenever I tell you the story, you have to remember I was probably 18 or 19, so you can't judge me too bad, okay? Al contar esta historia no me juzguen demasiado porque recuerden que solo tenía 18 años en ese tiempo. I worked at a hotel and we parked cars. I was a valet. Trabajaba en un hotel y yo trabajaba estacionando los coches. Many times we would work late into the night, and when we would do that, we would move our cars closer to the hotel so we didn't have to walk as far after running all day to cars. Muchas veces trabajamos muy de noche y entonces estacionamos nuestros propios carros cerca al hotel para no ir tan lejos ya al momento de irnos del trabajo. One particular night, my buddy Trey and I went to walk to his car to move it closer, and he drove, I think it was a 1986 Caprice. Una noche yo con mi compañero Trey fuimos a recoger su carro y traerlo para acá, y era un 96 Caprice. 86. It was a boat. Era un barquito. And so I told Trey, I said, hey, let me drive it to the hotel. Y dije a mi amigo, déjame llevarlo yo. Trey said, no. Y Trey dijo que no. I said, come on, man, let me drive it. It had just got done raining. It was really, really dark. Le dije, vamos, hombre, déjame llevarlo. Acaba de llover y estaba muy oscuro ya. So the road was really, really wet, and I said, let me drive. Y la calle estaba muy mojada y dije, insistí en manejarlo. He said, no, you can't drive because you're going to go fishtailing. Y dijo, no quiero que manejes porque vas a perder el control. And it didn't have any of the emergency brakes, so you could do whatever you wanted. Y no tenía frenos de emergencia, entonces lo que salía. And so I said one more time, hey, let me drive and it'll be fun. Dije, insistí que me dejas manejar y va a ser divertido, dije. Famous last words. Hay últimas palabras muy famosas. Va a ser divertido. So we exit the parking lot on the back side, and we took a left and then another left after the red light. Salimos del estacionamiento, dimos a la izquierda y luego a la izquierda otra vez. And I had the steering wheel. Y tenía el volante así. It was huge, remember? Está súper grande ese carro, muy ancho. And so I started to turn left, and I hit the gas as hard as I could. Empecé a dar con el volante y pise el acelerador. And this is the part of the story that goes into slow motion. Y esta es la parte de la historia que se vuelve en cámara lenta. So I turned it as hard as I could, and the back end of the car did this. Doy así a la izquierda y atrás se va moviendo así. And so then I turned the wheel all the way back around. Entonces le fui así de reversa a la derecha. Because I saw a median right there in front of me. Porque vi como el concreto que va en medio de los carriles. So once I got it turned back this way, the car swung back, well, almost fell. Swung back this way. Cuando ya se hizo otra vez para acá, porque así con el volante. And then I saw a giant parking garage. Y luego dije un garage muy grande de estacionamiento. And if you're ever fishtailing, which teenagers, you should never do this. Y si pierdes el control, don't hit the brakes. No pises los frenos. I slammed on the brakes. Pero yo pise los frenos con todo. I turned the wheel back to the left. Le hice el volante otra vez a la izquierda. I let my foot off the brake and the car caught traction. Y dejé los frenos por un segundo y otra vez agarró las llantas. It didn't go left. We hit the curb.
No fue a la izquierda, pegó el concreto. And, oh, I forgot to give you this detail. We didn't have our seatbelts on. O se me olvidó contarles el detalle que no traíamos cinturones puestos. When we hit the curb, we got into the air. Pegando, la curva de concreto nos levantó en el aire. Man, with an interpreter, this has a lot more dramatic feel. Tiene más crema con un intérprete, dice, como se levanta más el drama. So we were in midair and we hit the parking garage. En medio del aire pegamos el garage de estacionamiento. When that happened, my legs hit the steering wheel right here. Y mis piernas pegaron el volante. My head hit the roof and the visor. Mi cabeza pegó aquí en el cielo del carro. And my friend hit the windshield. Y mi amigo pegó el vidrio de enfrente. When we landed like this, Cuando ya se llegó a la tierra, Trey is like this tall. Trey es así de alto. Grande. Big. And so I kind of threw him back in the seat and I said, Trey, are you okay? Are you Lo okay? aventé otra vez a su asiento. ¿Estás bien? ¿Estás My bien? adrenaline was pumping really Y high. adrenalina a todo que da. And I looked down on the floorboard and his glasses were flat. Y vi en el piso y sus lentes estaban planos. He said, yeah, I'm okay. His head had blood running down it. Dijo, sí estoy bien, salía sangre aquí por la My head had blood running Yo down it. también igual, con sangre. And from the story, I have a question for you. Would you say I'm a bueno driver or bad driver? Y de esta historia, ¿qué piensan ustedes? ¿Soy un buen chofer o malo? ¿Qué dirían ustedes? I drove here safely today, I promise. Pero les puedo asegurar que llegué seguramente aquí hoy. Now, if you ask my wife if I'm a good driver, she would say yes. Pero ahora si preguntara a mi esposa si yo soy buen chofer, ella diría que sí. But it's understandable that you would say no because you only know one story of my driving, right? Pero es fácil que usted dijera que soy mal chofer porque solo conoce esa historia. So your scope, your viewpoint of my driving is bad, but my wife's viewpoint is good. Entonces su perspectiva de mí como yo manejo es malo porque solo conoce una historia cuando manejé mal, pero mi esposa tiene una perspectiva positiva. But that's how our entire life is. Pero así es nuestra vida completa. Because our viewpoint and our scope is formed by the events and the upbringing, the raising that we have. Porque pasa con nosotros por nuestra perspectiva es formada por la manera que somos enseñados y criados. And so when we have a viewpoint or a scope that we look through, sometimes we need to take a step back and examine the way we look at life. Y lo que pasa a veces esa es nuestra perspectiva de la vida por nuestras experiencias, crianza, y a veces tenemos que hacer un paso para atrás y examinar nuestra propia perspectiva. Because wouldn't you agree that if I look through this, I can't see everybody. I can only see one or two at a time. Porque cuando yo veo por esto, no puedo ver a todos al mismo tiempo, solo uno o dos a la vez. But isn't the picture much bigger than just one or two people? Pero el cuadro es mucho más grande que uno o dos personas nada más. And it's not that we're looking through a piece of paper, but we look at everything in life through our viewpoint, our scope. Y no es como literalmente estamos viendo a través de un papel así, pero toda la vida vemos a través de nuestra perspectiva. It's the way that we view work, money, politics, marriage, parenting. Nuestra perspectiva es afectada en cómo vemos trabajo, matrimonio, familia, política, todo. But tonight I want to talk about not the way we view all those things, but the way that we view people. Pero esta noche quiero enfocar no en cómo vemos esas cosas, sino cómo vemos a la gente. In the text that we read today, Jesus, he is in a point in his life that is hectic. Aquí en nuestro texto, Jesús está en un punto de su vida que es muy ocupado. Jesus had just heard of the death of John the Baptist. Acababan de escuchar de la muerte de Juan el Bautista. The day was full of ministering and miracles and teaching. Y aparte de eso, el día estaba lleno de enseñanza, de hacer milagros, de curar enfermedades. So he and his disciples would have been emotionally and physically exhausted. Entonces él y sus discípulos hubieran estado emocionalmente completamente cansados. And can't you understand where he's coming from? Have you had a day at work that was just absolutely exhausting and you had to just talk with people the entire time, and then you get the news or a text message or something that just kind of hits you?
¿No le ha pasado a usted que está muy cansado de trabajo? Quizás todo el día está hablando y tratando con gente y luego le llega un mensaje, una llamada de malas noticias. And it's almost like when you get to that point, you just want to go and get away from everyone, right? Y nosotros cuando llegamos a un punto así, lo primero que usualmente queremos hacer es alejarnos de todos, estar solos. So you get home and you try to sneak in the side or the back door, right? And you just go straight to your bedroom and you try to lock the door. Y usted quizás llega a la casa, trate de evitar a todos, de ir directo a su cuarto y hasta cerrar la puerta. And then you have little hands come knock on the door, right? Pero luego vienen las manitas de sus hijos tocando. And they say, "Mommy or Daddy, I'm hungry." Y dicen, tengo hambre, papá, mamá. And isn't that exact? I mean, do you see the picture here that Jesus and his disciples, they departed to a desert place and then the multitudes found them? Y así es el cuadro aquí. Jesús dice, y con sus discípulos salen para ir a un lugar de desierto y ahí la gente los busca y los halla. And they made the journey out to the desert place and they were hungry. Dice que salieron a un lugar aparte y la gente también detrás de ellos y tenían hambre. But look how Jesus saw them. He said, verse number 14, "And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion." Pero veamos aquí cómo Cristo los vio. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. And this compassion, it was one of the deepest feelings, the word here is one of the deepest feelings that you can experience. It was, his heart was struck. Esta palabra compasión aquí habla de un sentimiento de los más profundos que uno puede sentir. A painful sympathy. Habla de como una simpatía hasta dolorosa. A mix of love and sorrow. Mezclando tanto amor como tristeza por la condición de ellos. And when he had this feeling, look what he did in the end of verse number 14. He said, "And he healed their sick." Y a base de ese sentimiento de gran compasión profunda para ellos, dice, sanó de ellos los enfermos. Though he was exhausted emotionally and physically, and he wanted the time away from the multitudes, he took the time to heal their sick. Aunque él estaba cansado y gastado emocionalmente, físicamente, tomó el tiempo de sanarlos. So much so that he was healing into the evening hours, and his disciples came to him. Y andaba sanando hasta ya muy noche, desde cuando anochecían. And they said, "Master, this is a desert place. Send the people back to the city so they can get some food." Seguía ministrando hasta que los discípulos mismos llegaron y dijeron, ya es muy noche, Señor, mande la gente para que vayan a buscar comida. But isn't it funny how every time the disciples have a solution, Jesus goes to them, and what's he say? Look at verse number 15 with Pero es me, or chistoso, ¿no? 16. Que cuando los discípulos tienen según sus soluciones, Dios tiene otra, ¿no? Versículo 15. Go ahead. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. He said, "They don't need to leave. You give them food to eat." Pero dijo Jesús en versículo 16, dadles vosotros de comer. And can you imagine the disciples? They're there, and they look at each other, and they go, "I don't have any food." Imagínense los discípulos viéndose a sí mismos, entre ellos, no tenemos comida nosotros. Look at the next verse with me. Al siguiente versículo 17. Go ahead. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. And Jesus says, "Bring that bread and bring that fish to me." Y Jesús les dijo, traédmelos acá. And then he tells the multitude to sit down on the grass. Y manda a la gente sentarse sobre la hierba, el pasto ahí. He blesses the bread, Bendice el pan. and then he breaks the bread and he gives it to his disciples. Dice, y lo parte el pan y lo da a sus discípulos. And his disciples take the bread and they give it to the people. And then, go ahead. Discípulos toman ese pan, lo dan a la gente. And Jesus breaks it again and gives it to his Y disciples. Jesús sigue partiendo más y dando más a Do you sus see the discípulos. picture here that Jesus is the one making the miracle happen? Es importante entender que aquí Jesús es el que está haciendo el milagro. But why did this miracle take place? Because he fed, how many did it say? Pero ¿cuántos le dio comida? Dice ahí. 5,000 Dice men. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Beside women and children, exactly. And so, why did this miracle take place? Entonces, ¿por qué tuvo que pasar este milagro? Look it back with me at verse number 14. Versículo 14. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion. ¿Por qué pasó este milagro? Dice que tuvo compasión de Because ellos. Christ had compassion
for the multitude. por la compasión de Cristo por la multitud. But I don't think that when the disciples gave their solution for the multitude, I don't think they were wrong. Los discípulos quizás no estaban equivocados en pensar en la multitud, Because they had a certain level of compassion that reached a certain distance. porque sí tenían cierto nivel de compasión de que llegaba a cierta distancia, But their compassion was limited to their resources and their abilities. pero la compasión de los discípulos estaba limitada a sus propios recursos y habilidades. And so when they went to Jesus with their solution, Jesus challenged their compassion not to be their own. Go ahead. Entonces Cristo, cuando Él les dio la solución, Él los retó a que su compasión fuera más grande de la que tuvieran But he challenged them to have the compassion that he had. y los retó a tener la misma compasión que Él tenía, otro Because nivel. Christ-like compassion Porque la compasión de Cristo leads to action. nos lleva a la acción. So Christ-like compassion leads to action. La compasión de Cristo dirige hacia la acción. See, the disciples said, send them away. Los discípulos están diciendo, mándalos fuera. And Jesus said, let me show you how far you need to go for the people that are hungry. Y Cristo les dijo, déjame enseñarles hasta qué punto deben llegar por la gente que tiene hambre. Now tonight, I'm not going to take this water bottle and we're all going to get a cup and fill everyone's cup. Esta noche no voy a vaciar esta botella de agua en un vaso para todos aquí. There's absolutely no possible way that I could do that. I'm limited to this 16.9 fluid ounces. No hay manera de hacer un milagro con esta botella de agua, solo tiene 16 onzas. But this message isn't about the multitude being fed, and it's not about the disciples' idea of compassion. But if we're New Testament saints and following Christ, we are his disciples today. Esta predicación no quiero enfocar tanto en el milagro en sí, sino más bien cómo seguir a Cristo nosotros siendo sus discípulos hoy en día. But even in Yakima, Washington, don't we get really busy and preoccupied with things? Porque aún aquí en la ciudad de Yakima, Washington, llegamos a estar muy ocupados y preocupados con las cosas. And though we may have a level of compassion for people that need to know the Lord, Y aunque quizás tengamos cierto nivel de compasión por la gente perdida, and even if we're exhausted mentally and physically from our jobs and emotionally from maybe a family event or family tragedy of some sort, y quizás estamos físicamente muy cansados, quizás emocionalmente estamos muy gastados y cansados por una tragedia en la familia o algo así, Christ is still calling you and I to extend his compassion. pero aún así en esas condiciones, Cristo nos está llamando a usted y a mí a extendernos a alcanzar la misma compasión que Él tuvo. But can I tell you that we're all limited in our compassion, right? Pero puedo decirles que todos estamos limitados en nuestra compasión. There's no possible way that we could come up with the correct solution and the right amount of compassion for every person in Yakima and every person in London. No hay manera que nosotros tengamos la compasión necesaria para alcanzar toda la gente de Yakima o en mi caso de Londres. And if we're really honest, there may even be some that we don't want to show compassion to. Siendo honestos, a veces hay personas que no queremos mostrarles compasión, honestamente. While we were in London, we visited the largest Islamic mosque in the city of London. Allá en Londres, cuando estábamos allí, visitamos el mezquite más grande de los musulmanes allí en Londres. We traveled probably about 2 hours on Viajamos train como and 2 buses. horas en trenes y autobuses. And when we got to the mosque, it was covered in construction walls. Y llegamos al mezquite y tenían como andamios por todos lados, estaban haciendo construcción. So we couldn't see it, but it was getting really close to a Muslim prayer time. Entonces no pudimos ver el mezquite en sí por fuera, pero ya casi era la hora de oración de ellos. So there were many Muslims making their way to the mosque. Y veíamos muchos musulmanes llegando al mezquite. And if you can't tell, I don't look Muslim. Y si no pueden darse cuenta, yo no me veo muy musulmán. And I have a thick American accent. Y tengo un acento americano muy fuerte. And so my wife said, hey, let's go ask the security guard if we can go around back behind all the walls to go see the mosque. Y mi esposa me sugirió, ¿por qué no pregunta a la guardia si podemos dar para atrás para ver el mezquite por atrás donde no tienen los andamios? So I stood
a ways away with our 2 strollers with our kids in it, and I watched my wife go speak to the security guard. Entonces ella, fue su idea, ella fue a hablar con la guardia, yo me quedé con los 2 niños un poquito lejos. It's okay, you can judge me, it's cool. Está bien, pueden juzgarme, pero tenía miedo. I was nervous, my heart was racing. Estaba nervioso, mi corazón estaba así. Because like I said, I'm an American, and he's from the Middle East. Porque como digo, yo siendo americano y toda esta gente de Medio Oriente, Are you following the picture here? ¿sí siguen mi pensamiento ahí? I saw him through my scope, Yo estaba viendo, por ejemplo, esta guardia a través de mi perspectiva which is very limitada. narrow as an American. Y como americano tengo una perspectiva muy limitada. And he got on his radio and he called in Arabic to another man and asked him if we could come through just to see it. Y la guardia agarró su radio y preguntó a otro en árabe si podíamos ir a ver. So he took us behind the walls and we got to see this gigantic mosque. Y sí nos sacó por dentro de la construcción y pudimos ver este mezquite gigante. And everybody walking to their prayer time was looking at us. Y toda la gente entrando a su hora de oración viéndonos a nosotros. I was nervous the whole time. Estaba nervioso todo el tiempo. When we left and got on the train and started to ride back to where we were staying, Regresando, subimos al tren a regresar a donde estamos quedando. the Lord smote my heart. Dios habló a mi corazón. I was convicted Yo sentí convicción. because the gospel didn't cross my mind one time. Porque no estaba pensando en el evangelio. Our safety was all that I was concerned Lo about. único que yo estaba preocupado era nuestra propia seguridad. My compassion reached right here. Mi compasión llegó así de lejos, nada más. But the compassion of Christ took him all the way to the cross. Pero la compasión de Cristo lo llevó hasta la cruz. For that man. Para ese hombre del guardia. And I knew I needed to look at my scope. Y yo me di cuenta de que tenía que analizar mi perspectiva. Because we can look at people and we can make a lot of assumptions about them and their life and their beliefs. Porque podemos ver ciertas personas y asumir muchas cosas de ellas acerca de su vida, sus creencias. But just because they're the complete opposite of us doesn't mean that Christ didn't die for them. Pero aunque sean completamente diferentes que nosotros, no quiere decir que Cristo no murió por ellos. Because he died for absolutely everyone. Porque Cristo murió por absolutamente todos. And so, as a follower of Christ, my compassion was very, very limited. Y aunque soy seguidor de Cristo, mi compasión fue muy limitada. And it led to no action. Y me llevó a ninguna acción para el beneficio de ellos. But like I said earlier, Christ-like compassion leads to action. Pero como mencioné antes, la compasión de Cristo nos lleva a la acción. So then I guess my question is this for you tonight. Entonces creo que mi pregunta para ustedes es esta. Who in Yakima do you see and your compassion stops? ¿Quién ve usted aquí en Yakima y se acaba la compasión? But here's the beautiful picture. Even when our compassion stops, Pero aquí es el cuadro maravilloso, aun cuando nuestra compasión es tan limitada. it's like we need to turn to Christ and he needs to break off another piece for us. Tenemos que voltear otra vez a Cristo y que nos parte otro pedazo de And so pan. then we take his compassion and we can exceed where we would have stopped and continue to go forward because that compassion that he can give us leads to action for everyone. Entonces la compasión que Cristo nos puede dar nos puede ayudar a extender esa compasión a otras personas. So somebody that assumes that you only speak Spanish and they're mad about it, Si alguien asume que solo habla español usted y se molesta por ello, I'm from West Texas. There's plenty of people there. yo soy de Texas, hay mucha gente así. I'm sweating. I'm nervous, I promise. Estoy nervioso, estoy sudando. Or is it a boss that is not very kind to you on a regular basis, or that family member that wants to poke fun all the time? O es un patrón que no es muy amable, o es un miembro de la familia que siempre está burlando, Or is it that coworker or that employee that is lazy? o otro empleado con usted, o otro trabajador que es muy flojo. And we could go down the list, but you know exactly who in your life you lack compassion for. Podemos ver muchas personas, pero usted sabrá mejor que nadie para quién le falta tener compasión. And it may even be somebody that stands at the complete opposite end of everything that you believe is right.
Y quizás es alguien que en todo lo que usted cree es que es derecho y correcto, ellos creen totalmente lo opuesto. But can I say this? Christ Pero, ¿puedo decir died for esto? them as well. También Cristo murió por esas personas, a todos. So I'm not here to try to fix anything or say you're wrong. I'm just a missionary here as a guest trying to be a blessing. Yo no estoy aquí para decirles qué deben arreglar como iglesia o cómo están mal. Yo solo vengo como misionero queriendo ser bendición. And I can tell by the crowd here on a Wednesday night that the Lord is using Templo Bautista. Y puedo ver por tanta gente aquí en un miércoles que Dios está usando esta iglesia. I got to figure out where I was going. 1 second. Tengo que pensarlo un poquito más. ¿A dónde voy? And even if the Lord is using you to reach people on a regular basis, don't you think that your compassion could be more Christ-like? Y aún para las personas que Dios les está usando constantemente, aún ustedes no piensan que su compasión aún puede llegar más lejos. So the challenge tonight is this, and I hope that it's an encouragement as well. Y el reto para todos nosotros, y espero que sea de ánimo también, es esto. If you've lacked compassion earlier, come to the Savior for more. Si le hacía falta compasión antes, ve con el Señor, el Salvador, para más. And if you've never experienced His love and compassion for you, Y si usted nunca ha experimentado su amor y compasión por usted, it's available tonight. es disponible esta noche. And if there's somebody that you need to pray for, Y hay alguien por el cual o por la cual usted debe orar, because you've lacked compassion for them, porque usted no ha tenido compasión para esa persona, pray for them and ask for compassion, ore por esa persona y pídele a Dios que le dé compasión. because Christ-like compassion will lead to action. Porque la compasión de Cristo le va a llevar a la acción. Brother Jesse, would you pray for the invitation? Vamos a orar para pedir la bendición a Dios y también dar pie a la invitación. Gracias, Señor, por este misionero y su familia, su corazón para servirles, aún en un país extraño donde hay mucha gente que tiene diferentes costumbres, idiomas, religiones, pero tienen el deseo de ir de un lugar de comodidad para ir a alcanzar estas almas, Señor. Y gracias por el ejemplo que usted tiene en su palabra de cómo Cristo mostró compasión, aun cuando estaba completamente cansado, completamente gastado emocionalmente, físicamente. Él siguió teniendo compasión de las personas. Y ayúdanos a nosotros a analizar nuestra compasión y en qué áreas de nuestra vida nos hace falta amar a las personas y mostrarles esa compasión. Y si nos hace falta, Señor, ayúdanos a regresar a usted, que es la fuente de toda esa compasión, y para de nuevo poder extender esa compasión a otras personas. Gracias por todo. Ahorita paso el tiempo al pastor. La compasión nos lleva a la acción. Cristo hizo lo que hizo porque Él fue movido en compasión, y eso lo llevó a Él a hacer lo que Él hizo, a ir a la cruz, a dar tu vida, a dar todo por el mundo que Él amó, el mundo que Él ama. ¿Cómo está nuestra vida? Sería la pregunta. ¿Cómo está nuestro nivel de compasión para los demás, para nuestra gente, para el mundo perdido? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? Ahí sería la segunda parte de la compasión, la acción. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por otros, por nuestra gente, por nuestra raza, por otras etnias, otras razas, por otros países? En esta noche podemos, si sabemos y reconocemos que nuestra compasión está en un nivel bajo, posiblemente en esta noche podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que aumente nuestro nivel de compasión para entonces entrar en acción. Puesto de pie todos, hermanos, puesto de pie. Will you stand with me? The invitation is open, la invitación está abierta. ¿Por qué no vienes en esta hora aquí al altar, hermanos, y buscas un lugar aquí abajo o acá arriba donde haya lugar, y le pides a Dios que te dé un nivel de compasión considerable, aceptable? ¿Por qué no vienes, hermano, hermana, joven, hermano, señorita, matrimonio, familias? ¿Por qué no vienen en este momento? Y le pides a Dios que Dios te dé un corazón por las almas,
te dé un corazón por otros, que te ponga compasión en tu corazón para hacer de bendición a otros, a tu familia aquí y a los misioneros y a la gente perdida que no conoce a Cristo. ¿Por qué no vienes al Señor en esta noche? El altar está abierto. El altar está abierto para que tú vengas en esta noche y le pides a Dios que te dé compasión, para que vayas y compartas la palabra, para que vayas y compartas folletos de la Biblia, hables de Cristo, invites gente. Compasión. ¿Cómo está nuestra compasión? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice la Biblia. Wow. Podemos ver este mundo, hermanos, que está perdiendo, se está yendo al infierno y todo lo que está pasando alrededor, la maldad que hay en este mundo, hermanos. Y los cristianos necesitamos tener compasión, no haciéndonos como ellos, no diciéndoles estás bien todo lo que estás haciendo, no, sino compartir a Cristo con ellos, con amor, con una buena actitud, pero también con autoridad. Diciéndoles, hey, Cristo te ama, pero necesitas arrepentirte y creer en Él. Mira, Cristo murió por ti y Él te ama tanto que Él dio su vida por ti, dio su sangre, pero tú necesitas arrepentirte y creer en Él. Oh Señor, en esta noche te damos gracias, Dios, por haber traído este mensaje a través de este misionero, Señor, que necesitamos escuchar. Necesitamos, Señor, que la compasión por otros no se nos vaya, que no perdamos la visión, que no perdamos el corazón por las almas perdidas. Gracias te damos, Dios, en esta noche por todo el nombre de Jesús. Amén.